Cuídate y cuídanos. Murcia te cuida. Ayuntamiento de Murcia. Vamos a hablar de cómo prevenir precisamente la COVID-19 en el ámbito deportivo y cuáles son también las funciones importantísimas, lo venimos contando desde hace ya un año, de rastreo en los casos y de seguimiento permanente. Una atención que desde el Servicio de Salud del Ayuntamiento murciano pues la tienen con esa premisa de que nada falle en la cadena, como nos contaba su jefe de servicio hace unas semanas, para evitar eso de contagio, el ocio, las mezclas luego al hospital y luego a la UCI o tanatorio. Era muy tajante, Eduardo, en ese sentido. Vamos a saludar a Gemma Pérez, ella es médico de atención primaria, de medicina de familia y comunitaria. Gemma, bienvenida, muy buenas tardes. Buenas tardes, tardes. gracias. También a Isi Villaescusa, enfermera del Servicio de Salud. Isi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, bien. Ambas dedicadas a esas tareas de rastreo que son tan importantes, doctora, enfermera, en estos tiempos, ¿no? Sí, efectivamente. La labor del rastreador, nosotros como trabajadores del Ayuntamiento colaboramos con el Servicio de Epidemiología, que está ubicado en la Consejería de Salud, en realizar estas labores, junto con un equipo que ya llega a casi ser 400 personas, con rastreadores elaborando tareas de rastreo. También colaboran otros ayuntamientos, personal del Ejército, y nuestra principal función es... Bueno, a la Consejería de Salud lo que nos llegan son, durante todos los días, todas las muestras positivas, en varias cargas, de los resultados positivos de los casos confirmados en la región. Entonces, la labor del rastreador es, cuando recibe esa muestra positiva, realizarle una llamada y preguntarle a la persona o confirmarle que es el resultado positivo si aún no lo sabe. Y a partir de ahí, elaboramos una serie de preguntas dirigidas sobre los contactos, qué contactos ha tenido, qué contactos estrechos, en la labor del rastreador, identificarlo, guiarlo para que nos vaya diciendo a las personas con las que haya tenido contacto durante un tiempo que abarca desde los 2 días desde que tiene síntomas. Tenemos que preguntar cuándo ha empezado con los síntomas, desde 2 días antes con quién ha estado. El rastreador evalúa en ese contacto si es un contacto estrecho o no en ese momento con la persona, hasta el momento que es aislado. Entonces, guiando con el caso positivo, elaboramos esa lista de personas, de teléfonos, que tenemos que contactar con ellos para meterlos en casa, así como si... ¿no? Como si fuera sencillo. Rápido, ¿no? Meterlos en casa, teléfono, buscarlos, llamarlos, nos encontramos en diferentes lugares, estoy trabajando, vete a casa, tenemos que ponerlos en contacto con su médico de familia, pedirle citas también, le pedimos pruebas y también velamos porque se cumplan esas cuarentenas fundamentales para frenar la cadena de contagio, frenar la transmisión. Gemma, se va a cumplir un año de la pandemia, el 14 de marzo, ¿y qué balance podemos hacer en cuanto a todos estos protocolos y el tema del rastreo? Un poco las cifras para que todos nuestros espectadores las sepan. Hombre, ahora mismo estamos en una situación de meseta, ¿no? La incidencia acumulada está por debajo de 100, ¿no? Estamos viendo que los casos están disminuyendo mucho, en las últimas 24 horas pues ya están por debajo de los 60, otros días incluso han estado por debajo. Ahora mismo la llamada que yo haría es a la prudencia y a la precaución, porque esto nos recuerda mucho desde nuestra experiencia, ¿no? como rastreadora, la situación que hemos vivido en diciembre, cuando estábamos en otra desescalada como la que se está haciendo ahora y en que había más permisos y quizás nos descuidamos, ¿no? Y llegamos hasta esto, ¿no? Hasta un mes de febrero, ¿no? En el que vemos que ha sido donde más muertes se han producido en la región de Murcia. De ahí, esto nos recuerda a esa situación previa, ¿no? Y entonces llamar a que esto no vuelva a ocurrir, que no nos metamos en una cuarta ola bajo nuestra experiencia, lo que nos hemos visto en primera línea de contactar con esas personas, con el caso positivo que nos dijera en diciembre, por ejemplo, al hacer los contactos, pues vemos que la situación a partir de diciembre, de las fiestas de Navidad, eran que una persona nos decía 15 personas con las que ha estado. Claro. Entonces no es lo mismo que tú lo llame ahora y le diga, pues ¿con quién has estado? Con tus convivientes y en el trabajo, y ahora una lista de 15 personas, porque ha estado en tal sitio, se ha reunido, aquí, eso genera una dispersión. Pura matemática, se multiplican las posibilidades de contagio. Esa gente va con su familia, va a otros trabajos y se dispersa y de ahí se genera, bueno, pues todos brotes. No, y todo a también muchos niveles, la ¿no? situación de pánico de aquellas personas que utilizan el transporte público y el tranvía que estaba hoy petado, realmente hasta la bandera. Existían muchísimas personas
preocupadas Se por nota eso. que tú lo usas, José Manuel. Sí. Y sí, en el aspecto técnico del rastreo puro, ¿cuáles son las mayores dificultades a la hora de encontrar esos contactos estrechos o no sé si más derivadas del no cumplimiento de las cuarentenas, que supongo que será la tarea más difícil, ¿no? Sí, bueno, a la hora de buscar los contactos estrechos, muchas veces nos encontramos con la problemática, por llamarlo así, ¿no?, de que, bueno, nos cuesta hacer una labor como si fuésemos detectives, porque, claro, cuando se llama un caso positivo, ¿no?, y se le dice con quién has estado, como ha dicho Gemma, contamos desde los 48 horas o 2 días antes del inicio de esos síntomas, o si no tiene síntomas, pues 2 días antes de hacerse la prueba que le ha dado el resultado positivo. Entonces, muchas veces la gente piensa que, bueno, que solamente desde el inicio de síntomas. Entonces, aunque tú se lo digas por teléfono, ellos dan por hecho que no. Como yo empecé con síntomas el lunes, por ejemplo, pues ellos te dicen de lunes, a partir de lunes, martes, con quién han estado. Entonces, nuestra labor como detective sería pues decirle, no, 2 días antes, venga, dime sábado, exactamente, dónde has ido, con quién has estado, venga, ahora domingo. Y muchas veces nos cuesta incluso que la gente, bueno, a veces porque le pilla un poco que no sabe cómo hacerlo y otras veces también porque hay situaciones en las que por el trabajo no puede decirlo o, a ver, es un poquito por el trabajo, por miedo a perder el trabajo, hay gente que los contactos laborales no los dice, sí. Que de esto también se encarga, por ejemplo, el servicio de prevención. Nosotros, o sea, como rastreadores, sobre todo nos especificamos los contactos estrechos en el ámbito social y el ámbito familiar. Y en el ámbito laboral sería el servicio de prevención de la empresa quien dice los contactos laborales. No hay que tener miedo a proteger a los demás, sí. Porque en definitiva es lo que está en juego, protegernos a nosotros mismos, a nuestras familias y a los demás. Y también responsabilidad empresarial para que no haya sucesos del tipo de despido improcedente o acumulación horaria después, en fin, una serie de cosas que no son propias de estos tiempos. Yo quería agregar, y porque no hay máquina de la verdad, porque hay algunos que realmente la persona colabora en decirnos la información que le pedimos. Lo que pasa es que a veces hay recelos porque le estás preguntando dónde ha estado, con quién, cosas en el trabajo y entonces pues al final tenemos que hacerle entender que la información es para buscar gente con la que ha estado, cortar la cadena de contagio y no nos interesa otro tipo de informaciones. Su vida familiar o personal. A veces, claro, implicaciones laborales, personales. O es que yo estoy casado pero estuve con otra persona o no sé, en fin, cosas claro, decirlo así, que se hayan dado. Pero luego al final todo sale porque el que se ha contagiado al final lo dice por otro lado y al final... Claro. Y además la mayoría de contagios son en el ámbito extrafamiliar, ¿no? En el sentido de que siempre hay una puerta de entrada que vendrá de fuera al resto de la unidad familiar. Sí, no, los brotes del mayor porcentaje se producen en el ámbito familiar, social. O sea, vienen de fuera y entran en algún sitio, ¿no? Y de ahí se generan los brotes que pueden ser pues, a nivel laboral, a nivel mixto, también hay combinaciones, ¿no? En el cumplimiento de lo que decíamos de las cuarentenas sí que nos encontramos muchas veces, que a veces llamamos a la persona y nos damos cuenta de que no está en casa, o alguien que llamamos un familiar, su madre nos dice que su hijo es muy joven y que ha salido y no está cumpliendo la cuarentena. O llamamos a alguien, sabemos que está en la calle, nos dice directamente que no lo va a hacer. Tenemos también un sistema de incumplimiento, ¿no? Donde proponemos sanciones cuando detectamos que se están incumpliendo. ¿Y son muchas las sanciones que se han impuesto? Pues se impusieron, ¿no? En multas no habíamos visto, en sanciones este fin de semana había unos 800, ¿no? Así incluso por no llevar mascarilla y en la época del confinamiento perimetral la policía local era una locura, entre 70 y 100 cada día o cada noche, incluso por no respetar el toque de queda. Nos lo decía aquí has hablado de Felipe 800 sanciones. Este es fin elevado. de semana no sé la cifra exacta, pero yo no sé si he visto por las 800 sanciones la policía de Murcia. Y ahora, por lo que apuntaba Gemma también... Por el toque de queda, por todas las medidas que no se están cumpliendo, por un poco la irresponsabilidad ciudadana, llamémoslo así. Hay que insistir en el cumplimiento de las medidas, en el regreso al ocio y a la hostelería, que, por ejemplo, el interior de los restaurantes a partir de hoy se podría abrir también al 30%, en aquellos municipios con una incidencia media-baja, en la que estamos en la meseta, hay otros que desgraciadamente no podrán abrir por el momento y tendrán que estar solo en terrazas y con aforo limitado. Pero es importantísimo cumplir estas medidas y también, por ejemplo, en el aspecto de hostelería, insistir en que cuando no se está ingiriendo
bebida o alimento, es preferible hablar con tu semejante, con tu amigo, con tu familiar, con la mascarilla puesta que sin ella, ¿no? Efectivamente, ya que lo dices, también en labor de rastreadores, todos esos datos que nosotros, a colación de eso, todos esos datos que nosotros elaboramos preguntando, haciendo esa ficha a la persona positiva y con esa generación, con los contactos, todo lo que nos cuelgue, lo que nos cuente, de ahí nosotros elaboramos, sacamos una explotación de datos desde el Servicio de Epidemiología que elaboran esos informes epidemiológicos para que luego esas medidas, esas restricciones, los confinamientos perimetrales salgan se elabora la desescalada, gracias también a la labor de esos rastreadores. Sí, se cruzan bien los datos, ¿no? Que se cruzan bien para poder permitir, ¿no? O cuando para un lado o para otro, ¿no? Y hacer lo que se está haciendo. Y luego, por las medidas higiénicas, ¿no? Lo que estás diciendo. Incidiendo en lo de mi compañero, cuando te van a servir el plato, el primer plato, nadie se pone, o muchos no se ponen la mascarilla. Después, cuando van cambiando de plato, en el postre, decir, debes intentar hacer eso. Sí. Sí, para evitar que te contagien o contagiar. Pero sobre todo en el interior, ¿no? Ahora con la apertura interior, por eso quería insistir, porque en interior los espacios que no están ventilados, pues el riesgo de transmisión se multiplica, más que los espacios ventilados. Aunque yo cuando siempre estaba en las terrazas abiertas, nosotros de primera línea lo vemos, ¿no? Por definición de contacto estrecho, es una persona que está en el mismo lugar que otra persona, aunque sea al aire libre, durante más de 15 minutos acumulados en 24 horas y no manteniendo la distancia, ¿no? Y aunque utilicen las medidas de... Importantísimo. Eso, entonces en una terraza pues nosotros vemos cómo estuviste, cuando se han quitado la mascarilla, han sido 5 minutos, ha sido el café, luego también la valoración que cada uno hace de cuánto tiempo ha estado, de cómo ha estado, y entonces pues ahí nosotros influye también el clasificarlo como un contacto y ver ese riesgo, ¿no? Valorar el riesgo. Nunca hay un riesgo cero, por supuesto, si ha mantenido la mascarilla todo el rato, se ha mantenido la distancia, la higiene de manos, pues minimiza muchísimo ese riesgo, ¿no? del contagio. Y aún así, pues en ese momento de riesgo, en el momento que más tiempo lleves la mascarilla, pues claro, disminuye muchísimo el riesgo. Y en el ámbito deportivo, por ejemplo, ¿qué podemos hacer si hemos entrenado? Hemos ido, por ejemplo, por Murcia-Río, que está espectacular esa zona. Hemos ido a correr con alguien que ha resultado positivo 3 días después de haber realizado esa actividad física o deportiva con nosotros. ¿Cómo podemos evitar el propagar el contagio o si hemos entrenado con esta persona, ¿qué tenemos que hacer? Pues bueno, cuando nosotros sabemos que hemos estado en contacto con una persona que 48 horas después da positiva, como estamos dentro del periodo de contagio para considerarnos contacto estrecho, pues lo primero que tendríamos que hacer, bueno, el rastreador nos va a llamar cuando detecte ese caso positivo, pero mientras tanto, si nosotros ya lo sabemos, cuarentenarnos en casa. Quedarnos en casa y no solo, o sea, la cuarentena es muy importante, lo más importante que tenemos que hacer cuando hemos sido contacto de un caso positivo, nosotros como rastreadores se lo notificamos así al contacto cuando lo llamamos y, o sea, le reivindicamos la importancia de que haga bien la cuarentena. La cuarentena no es solo meterte en tu casa y no estar con el resto de la gente que vive fuera de tu casa, también con tus convivientes tienes que hacer bien la cuarentena, porque se nos ha dado muchos casos que llamamos a los contactos estrechos y vale, haz cuarentena en tu casa, pero a lo mejor te dicen, pues estoy en el comedor con mi padre, con mi madre, no, tienes que meterte en una habitación aparte y también hacer cuarentena respecto a tus convivientes, para evitar pues, el contagio hacia ellos y a llevar al final pues como Por ejemplo, cuando se practica el deporte muchos lo hacen sin mascarilla. ¿Esto es así? ¿Se debe hacer? ¿No se debe hacer? ¿Se debe poner la mascarilla? Según el estudio y la evidencia científica, la realización de ejercicio moderado en personas sanas, las repercusiones fisiológicas que tiene no agravan problemas de salud en personas sanas, el ejercicio moderado. Sí que la OMS recomienda que un ejercicio intenso, pues porque disminuye la capacidad de oxigenación, la adquisición de oxígeno, aumenta la presión de CO2, pues que no se practique con la mascarilla. Y en personas con problemas respiratorios, problemas cardiovasculares, pues sí que también debe ser evaluado a la hora de hacer ese tipo de ejercicio por un médico para que lo haga. Entonces, siempre a la hora de realizar deporte, siempre mantener la distancia. Nosotros vemos como rastreadores muchos focos que se han producido al correr en grupo. Al correr en grupo. Al correr en grupo, porque vamos hablando, nos quitamos la mascarilla, entonces vas hablando, la exhalación llega más lejos, el flujo, la estela que va generando, los que van detrás, y ahí se ha visto claramente un foco muy claro. Entonces, bueno, pues a lo mejor corriendo un ejercicio intenso,
que no puedes llevar mascarilla o no incomoda y tal, bueno, pues correr separado, ¿no? Y en sitios donde no hay otras personas cerca. Claro, porque al hacer más ejercicio las gotículas son más. Claro, y se expulsan hay más y partículas llegan a más distancia, inmediatamente. más lejos, y la estela que vayas dejando el de detrás, pues la va Claro, y muchas veces haciendo, el exceso de confianza de decir, bueno, Sí. si somos todos sanos, si somos Sí, deportistas, estamos sí, como un sí, roble. sí, sí. Y luego viene la complicación, ¿no? Sí, ahí se ha producido y lo vemos mucho, ¿no? A la hora en ese tipo de contacto estrecho. Ahí. Si en este tipo de deporte que, como bien ha dicho Gema, es intenso y no se puede usar la mascarilla, pues entonces vamos a tomar otra de las medidas que es importante, que es, pues, vamos a mantenernos a 2 metros mínimo o 3 en vez de correr todos juntos. Pues si no hay mascarilla, pues mantenemos distancia. El tema de la distancia parece que no se entiende muy bien, porque incluso en los supermercados no se respeta ni el 1,5 metros, se te pegan a ti y es realmente violento, ¿no? Amén de la casuística Hay que específica, la casuística general es lo que hace que las mesetas, como por ejemplo en la que estamos atravesando afortunadamente, después del final de la tercera ola, que ha sido dramática, porque nos acercamos a las 2.000 muertes en la región de Murcia. Son cifras realmente negativas. Detrás de cada número hay personas, hay familias, hay, en fin, historias de vida que han dejado ya de estar entre nosotros, ¿no? Y eso, sobre todo la gente más joven o la gente que le pierda el respeto o el miedo a este maldito virus, que lo tenga en cuenta. Sí, que no, sobre todo el llamamiento a no relajarnos. Tenemos la experiencia muy cercana. Lo estamos viendo venir. Vamos a disfrutar de la desescalada con esa prudencia, ¿no? Con lo que ya sabemos todos cómo tenemos que hacer, mantener la distancia social, el lavado frecuente de manos, el uso adecuado de la mascarilla, el estar con nuestros convivientes, nuestros burbujas, mantener siempre esa medida higiénica, es lo recomendable y lo que más se ha mostrado eficaz para evitar la infección. Pues si no las cumplimos, pues llegaremos ahí. Y lo más importante, evitar la fatiga en los profesionales y hacer más llevadera la tarea ya de por sí complicada y difícil del rastreo, que hacéis personal como vosotras en ese servicio municipal de salud y de deportes, que sois modélicos en muchas cosas y hay que ponerlas en valor también en estos tiempos. No es para hacerle un monumento a todos los doctores, a los sanitarios, porque ya prácticamente se va a cumplir un año y no paran de hacer ese servicio público y esa entrega a los demás. Seamos conscientes, seamos responsables y ayudémosle a todos ellos. Gema Pérez, médico del Servicio Municipal de Salud, Isi Villascusa, enfermera, ambas rastreadoras, gracias por la explicación, por la paciencia y por la tarea ingente. Os habéis convertido en periodistas, reporteras, investigadoras o detectives, ¿no? Muchísimas gracias por invitarnos, hemos estado muy bien y cuando queráis volvemos. Un placer, gracias. Mucho ánimo. Gracias a las dos y Gracias. enhorabuena por la tarea. Ya saben, este espacio informativo de Murcia Te Cuida con el Ayuntamiento de la capital. La mascarilla ha pasado a formar parte de nuestra vida. Recuerda que por tu seguridad y la de los demás depende de ella. Úsala correctamente, tapando boca y nariz en todo momento. Cámbiala regularmente y deséchala en un lugar adecuado. Cuídate y cuídanos. Murcia Te Cuida. Ayuntamiento de Murcia.